Rotativa del aire en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Lo primero que queremos recordarles es lo que se ha conocido hace tan solo unos minutos de parte del Ministerio Público, un comunicado de la Fiscalía de la Nación. Se los vamos a resumir, no es muy extenso, porque la Fiscalía de la Nación, a través del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha informado que ha presentado al Congreso de la República una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, pero no solo contra ella, también contra Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, ¿no? En los cargos que en esos momentos ocupaban ellos, llámese no solo el de Dina Boluarte, obviamente de presidente de la República, sino el de presidencia de Consejo de Ministros, ministro de Defensa e Interior, respectivamente, como los presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos y de Michelle Chipana Vega y otros. La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo que comprende desde septiembre del año 2022, para ser exactos, 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, y también en Lima metropolitana. Vamos a conversar rápidamente acerca de esta denuncia constitucional con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Él es abogado solo justamente de la mandataria en este tema, que es los problemas sociales que se dieron en la fecha que les decíamos, diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Doctor Campos, muchas gracias por su tiempo, por hacernos un espacio a la Rotativa del Aire y a RPP. Sabemos que está en un asunto familiar, en un viaje, así que de inmediato yo quería preguntarle ¿cuántas son las denuncias ya que tiene la presidenta Dina Boluarte y en todo caso, qué fiscales la han visto hasta ahora? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad, porque creo que sirve para precisar la conducta del Ministerio Público en este caso, ¿no? Que por lo demás ha utilizado un fundamento infame para justificar esta denuncia. Bueno, son tres denuncias, ¿no? La primera la puso Patricia Benavides en las circunstancias que ustedes recuerdan, que fue una respuesta a lo que había atribuido al Poder Ejecutivo, específicamente al Premier. Y de repente, entre el viernes y domingo, cuando no había ocurrido nada, cuando había anunciado que iba a haber un aplazamiento de su decisión, finalmente denuncia. Es una denuncia que se nota que es un collage. La segunda denuncia fue a cargo del fiscal Villena, donde denunció por homicidio. La primera denuncia fue de 6 de los 49. La segunda denuncia archivó genocidio, ¿ya? Y mantuvo homicidio calificado y simple respecto a lo demás. De tal manera que había quedado lesiones y lesiones graves, cosa que se ha pronunciado en la tercera denuncia a cargo de la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. O sea, son tres fiscales distintos con un mismo Ministerio Público que no entiende lo que finalmente ocurrió ese tema. Pero ya no es por genocidio. ¿Perdón? Ya no es por genocidio. Ya no, genocidio acabó con Villena. Ok. Como acabó con Villena, ¿no? Pero ni siquiera acabado, porque uno de los abogados ha impugnado y hace unos días ha salido una audiencia ante el ante el juez Checkley, para efecto de revisar esa decisión que el propio Ministerio Público sí lo ha archivado, luego de 18 meses, ¿no?, de investigación. Recién se dio cuenta que no era genocidio, cuando nunca fue genocidio. Entonces, acá tenemos, y los datos importantes de esta situación son los siguientes. En primer lugar, es un esfuerzo del Ministerio Público para presionar al Tribunal Constitucional, que está viendo dos temas: el conflicto competencial y el pronunciamiento sobre el amparo que le he puesto, porque esta investigación es inoportuna, es inconstitucional y debería archivarse. Dos, ¿no? Finalmente confirma lo que dijimos en ese momento y que mucha gente decía que no, que esta investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema, con lo cual materialmente está durando más que un proceso, cosa que no quiere la Constitución. Y en tercer lugar, creo que es importante destacar que esta denuncia recurre a situaciones infames, nuevamente. Y esto es muy importante para efectos que se diga. Dice que se utilizaron medios
para aplacar lo que ellos entienden como protesta cuando no es protesta, porque la protesta nunca puede ser violenta, y la propia Comisión Interamericana dijo que había armas, o no recordamos los machetes en el suelo, no recordamos la toma de carreteras donde murieron 2 criaturas, no recordamos al suboficial Sonco, que lo mataron y luego lo quemaron, ¿no? A los suboficiales que murieron en el río producto del acorralamiento que tuvo la gente en ese momento. Eso no son protestas. Entonces, dice que pudieron haber utilizado otros medios. Esa es una ignorancia jurídica. Ignorancia jurídica. ¿Por qué? Porque el uso del arma está establecido en la ley, expresamente en la ley. Y ciertamente uno no puede enviar a la policía, a las Fuerzas Armadas, desarmados cuando existe esa violencia que todos debemos recordar. Por eso. Entonces, lo que ha ocurrido es, nuevamente recapitulo, permíteme, Giovanna, para que la población entienda. Estamos viendo ese tipo de investigación que nunca son excepcionales, que la Constitución no quiere para el presidente de la República, que debe estar preocupado en gobernar. Casi 2 años y medio de investigación, ¿no? 1. 2. Se ha establecido claramente esta denuncia luego que lo denunciáramos ante el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, en el informe, dije precisamente que de enero del 2023 a esta fecha ya estábamos casi 2 años y medio de investigación. Que dentro de esos 2 años y medio, luego de 18 meses, recién se dio cuenta el Ministerio Público que no había genocidio. Una estupidez, porque a final de cuentas el genocidio es el ataque a un grupo humano por lo que hace, por lo que son, no por lo que hacen. Por eso, entonces, este tema... Lo que yo le quería preguntar es entonces, a modo también de resumen, ¿qué es lo que sucede desde la Fiscalía? ¿Está acusando sin pruebas? Lo que está haciendo la Fiscalía, creo yo, lamentablemente, es politizar el derecho. Y eso lo lamentamos todo porque todos estamos de acuerdo con que investigue, con que desarrolle acciones, que persiga el delito. Lo que no puede hacer es utilizar personajes, ¿no? Que además los selecciona, porque algunos sí es severo y otros no lo están. ¿A qué se refiere exactamente? Cuando todos ustedes han podido verificar y hasta denunciar que no se denuncia con la misma rapidez a algunos personajes que tienen algún tipo de identificación. Eso es lamentable, porque está haciendo capital político a costa de otro político. Cuando lo que nosotros le pedimos y lo que exige el Estado constitucional es que se apegue al derecho, no a las emociones, porque lamentablemente esta situación deteriora por fuera de lo que naturalmente se deteriora en la política, porque el tiempo siempre deteriora la actividad política, pero ahora, con estas denuncias que soportan adjetivos que corresponden a todos ustedes pueden decir lo que quieran y calificar como quieran la actividad del político, pero eso no debe tener un correlato de una investigación estatal, porque eso es irresponsable, deteriora un poder que él comparte. El Ministerio Público cogobierna con el Ejecutivo, cogobierna con el Poder Judicial, cogobierna con todas las entidades públicas. Y sin embargo, con este tipo de investigaciones que nuevamente perjudican a los policías y a los militares que se están defendiendo en cada lugar donde ocurrieron los lamentables hechos, porque todos lamentamos la muerte de la gente. Eso hay que dejarlo por delante. Las víctimas no quieren esto. Sí. Las víctimas quieren la verdad. Y esa verdad tendría que preocuparse el Ministerio Público en establecerla en caso por caso antes de denunciar al presidente de la República. Para tener también esta información que es importante, el Tribunal Constitucional ha dejado al voto, doctor Campos, la demanda presentada por el gobierno de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y también el Ministerio Público. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo se podría ya conocer la decisión para dejar claro si se le puede investigar a la presidente o no en funciones? En este caso, hablando particularmente de la mandataria Dina Boluarte. Es que justo esta decisión que se viene del Tribunal Constitucional debe pensar en cualquiera menos en Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte ya está de salida. Ya ella ya sufrió esta forma de investigar que tiene el Ministerio Público. La gente asocia y genera emociones desde los personajes, de las personas. No, este conflicto competencial le va a servir al país, le va a servir al próximo presidente, quien fuere. Porque ya la presidenta ya recibió todas las 18 investigaciones que ha recibido durante su mandato. Esa perturbación del mandato ya lo sufrió. Así que no piensen en Dina Boluarte, piensen en el nuevo que va a ser elegido, ese que no se sabe quién es. Por eso deberíamos entender en todo caso que si la decisión se toma pronto, todavía en el gobierno de Dina Boluarte sería una decisión desde el Tribunal Constitucional que está politizada.
No, por el contrario. Y la segunda parte que quiero decir, porque yo no quiero dejar de lado la pregunta que me parece importante, es que el Ministerio Público se ha apurado cuando nosotros hemos denunciado lo que duran las investigaciones de este tipo. Esto ha salido después del informe oral, para efecto de archivar, porque ha archivado un montón de investigaciones para dar la percepción de objetividad, pero ha mantenido otro grupo con una denuncia que finalmente tiene en vilo a la presidenta de la República. Recién se estaría cerrando su participación luego de 2 años y medio. Entonces, yo creo que esta denuncia, que tiene mucho ¿cómo se llama?, de fuego artificial, en realidad lo que pretende es presionar al Tribunal Constitucional que, según la presidenta, a fin de este mes iba a tener una decisión. Ojalá que esto no tenga ninguna consecuencia más que el hecho de confirmar que el Ministerio Público no investiga de manera excepcional, Pero ¿no sino tiene un plazo investiga. el Tribunal Constitucional? Sí, pero debemos comprender que así como existen estas causas, existen muchas causas. Pero hay un compromiso de la presidenta que esperemos se cumpla, pero al final de cuentas lo importante es aquí rescatar la irresponsabilidad del Ministerio Público cuando dice que para eso que vimos, para eso que usted vio, para lo que los oyentes, los televidentes han escuchado, para recordar que esas manifestaciones eran hiperviolentas, ¿no? Que no tienen protección constitucional. Eso se quería enviar a los policías como a Sonco. Sonco, que fue armado, fue asesinado. Sonco, que fue armado, fue luego quemado. Eso, ¿dónde está el sentido reivindicativo de una protesta, por favor? ¿Dónde está? Entonces tú no puedes enviar a los policías, a los militares al martirio. La ley dice que tienen el deber de usar el arma, 1. 2, que el uso del arma depende de las circunstancias que tiene que controlar. Claro, pero Seguramente mi pregunta, doctor Campos, era ¿cuándo vence el plazo del Tribunal Constitucional? ¿Hasta cuándo? Bueno, el plazo tiene que contarse del momento en que se da, pero insisto, yo no quiero establecer un tema más que darle tranquilidad al Tribunal Constitucional para efecto de que pueda resolver de la mejor manera. Y de la mejor manera, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué? Que el próximo presidente no sufra lo que sufrió la presidenta Boluarte. Estas investigaciones infames, estas investigaciones que, para que efecto que se entienda cómo llevaba la investigación el Ministerio Público, la prerrogativa que tiene de recibir y hacer declaraciones desde su despacho cuando tiene que trabajar, no funcionó. ¿Y sabes por qué? Porque la ley, mire, la ley decía que como no es testigo, sino investigado, tiene que ir al Ministerio Público. Esas cosas son las que no deben repetirse. Por eso es que el tribunal debe tomar conciencia de que no es que está generando impunidad, porque ese es el discurso barato, populachero que se escucha. Lo que está generando es que cualquier investigación ocurra luego que acabe el mandato. Eso es lo que debe aparecer como realidad para efecto de que la política se reconstituya. Solo la última pregunta para ir cerrando, doctor Campos. ¿Cuáles son los siguientes pasos legales? Bueno, nosotros vamos a presentar este comunicado y la resolución que se nos ha puesto en conocimiento al Tribunal Constitucional para confirmar nuevamente 3 cosas. Que no era mentira, que esta investigación, que ya tiene más de 2 años, sigue abierta y recién se acaba de cerrar. Segundo, el argumento que utiliza para establecer una responsabilidad es precisamente lo que no corresponde en ningún caso, ¿no?, respecto a ella. Porque el uso del arma por parte del efectivo policial o militar está establecido en la ley. ¿Cómo usa el arma? Depende de la situación que tiene que controlar. Si solamente representa una orden, una persona a la cual se le puede disuadir con el uniforme, con una instrucción, etcétera, suficiente. Pero cuando encuentra gente armada, tú no le puedes pedir al policía, al militar, vete al martirio, que te maten. No, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. El año pasado, en España se ha reconstituido una regla respecto a la cual un policía, si ve que en 5 o 6 metros tiene peligro su vida, él puede responder con arma letal. O sea, esas son cosas que realmente tenemos que establecer, que aquí la ley ni siquiera es más severa. Doctor Joseph Campos, nos gana el tiempo. ¿Estaba el Ministerio Público dentro de los plazos establecidos para presentar esta denuncia constitucional? Mire, primero no había necesidad, con respecto a la presidenta de la República por lo menos, ningún tipo de denuncia constitucional. Según el 117 no está entre los supuestos que se tiene que investigar. 1. 2. No existe plazo ni siquiera desde lo razonable. ¿Qué es lo que quiere el artículo 117? ¿Qué es lo que quiere la Constitución? Eso es lo que queremos entender. Ninguno.
no existía ni investigación y menos plazo, pero si hubiera investigación, no hay ningún plazo razonable que se pueda soportar. Mire, solamente con esto quiero terminar, porque para eso yo interrumpo un momento familiar, pero quiero hacerlo con el mayor de los gustos cuando quiero dejar un mensaje. Esta forma que tiene el Ministerio Público de investigar destruye la política. Destruye la política, porque se representa, durante 18 meses la Presidenta de la República, ¿no?, recibió la chapa de genocida. Y ciertamente no tenía ningún sentido desde un punto de vista jurídico ni de ningún tipo. Sin embargo, eso ocurrió. Muchas gracias. Gracias, doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en los casos justamente de las protestas sociales desde fines de 2022, enero y febrero de 2023. Le agradecemos por su tiempo y por recibirnos esta llamada para aclarar este tema y sobre todo esta denuncia constitucional que se acaba de presentar. 1 de la tarde con 19 minutos, una pausa y volvemos en la rotativa del aire.